Aski urkipa antaji manakataki churusti wasitana kutanitarakiwa yatintañataki kunakiteja haqi hanchi uksatoqeta. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy nuevamente estamos regresando y básicamente el día de hoy vamos a aprender lo que es el cuerpo humano. En Aymara se dice haqi hanchi, ¿no? Cuerpo humano. Haqi llegaría a ser una persona y hanchi llegaría a ser parte del cuerpo, ¿ya? Entonces de esa forma se traduce en el idioma Aymara. Ahora vamos a empezar a practicar básicamente lo que son las pronunciaciones, tomando en cuenta que en esta parte es vocabulario, ¿no? Entonces las articulaciones de cada una de estas palabras es fundamental la pronunciación. Entonces vamos a aprender la pronunciación y obviamente les voy a pedir que se puedan aprender algunas en especial que básicamente utilizamos en diferentes situaciones, ¿no? Los más usuales podríamos decir. Entonces empezamos. Entonces vamos a decir que llegaría a ser cabeza, tomando en cuenta que estos son los vocales alófonos, ¿no? Entonces la vocal I está antes de la Q y la otra vocal está después de la Q. Entonces en este caso en ambos vocales van a pronunciarse como si fuera la vocal E, ¿ya? Entonces vamos a decir que, ¿no? Además es explosiva, ¿no? El primero. Siguiente, ñikuta, que sería cabello. Ñikuta, ya es igual explosiva, ¿no? La K con apóstrofe, ¿sí? Luego tenemos lo que es ajano, que sería la cara, ¿no? El face. Para, que sería frente. Naira, que sería ojo. Naira pichu, que sería la ceja o pestañas. Nasa, que sería la nariz. Hinchu, que sería la oreja. Laca, que sería la boca. Ispillu, que sería el labio. Laca o lacachaca sería lo que son los dientes. Anca, mentón. Hikani, espalda. Kunka, cuello. Kayachi, hombro. Checankara, axila. Puraca o patanca también dicen en algunos casos, que sería estómago. Kururu, que sería ombligo, ¿ya? Ampara, que sería lo que es mano, y también se denomina lo que es el brazo. Mujli, que sería codo. Lucana, que sería el dedo, así en general. Ahora, cada uno de estos dedos también tiene su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, Taika Lucana sería dedo pulgar. Taika es mamá, ¿se acuerdan? Sí, hemos visto en lo que es la familia. Taika Lucana es dedo, entonces mamá de los dedos más o menos, eso es principalmente por el tamaño, ¿no? Ahora el dedo índice es Wikuchir Lucana. Con el dedo índice básicamente señalamos, ¿no? Por eso también en español se dice índice. Entonces Wikuchaña es verbo señalar, ¿no? Wikuchir Lucana, entonces dedo que señala más o menos, ¿no? Hilir Lucana, el dedo mayor, que es por el tamaño, básicamente, es más grande que todos los dedos. Surtij Lucana, el dedo anular, que básicamente va el anillo. Surtija es anillo, ¿sí? En español. Entonces llegaría a ser, o básicamente la mayoría de las personas utiliza los anillos en ese dedo, ¿no? Por eso esa denominación. Callo Lucana, callo es pequeño, es bebé, ¿no? Dedo meñique, ¿ya? Pues así tenemos los nombres de lo que son los dedos. Luego tenemos lo que es el sillu, ¿no? El sillu, que llegaría a ser lo que es uña, ¿ya?
Entonces, sillu es uña. Tejne, que sería cadera. Chara, que sería la pierna. Conqori, que sería la rodilla. Usu, que sería la pantorrilla. Kayu, que sería el pie. Ya, entonces con eso hemos terminado lo que son el cuerpo humano, pero más abajo tenemos algunos como complemento que sería la anatomía como tal, ¿ya? Entonces una vez más vamos a hacer un repaso para que puedan aprenderse básicamente y articular de la mejor manera cada una de estas partes del cuerpo, ¿ya? Ahora sí. Eje, cabeza. Ñikuta, cabello. Ajano, cara. Para, frente. Naira, ojo. Naira pichu, ceja. Nasa, nariz. Hinchu, oreja. Laca, boca. Espillo, labio. Laca, lacachaca, diente. Anca, mentón. Jicani, espalda. Cunca, cuello. Callachi, hombro. Chicancara, axila. Uraca o patanca, estómago. Cururu, ombligo. Ampara, mano. Mujli, codo. Lucana, dedo. Taika lucana, dedo pulgar. Wikuchir lucana, dedo índice. Hilir lucana, dedo mayor. Surtig lucana, dedo anular. Callo lucana, dedo meñique. Sillo, uña. Tejne, cadera. Yara, pierna. Oncori, rodilla. Tusu, pantorrilla. Callo, pie. Ya, entonces con eso hemos terminado y obviamente les voy a pedir que ustedes puedan repasar para que puedan aprenderse tal vez las partes más importantes de lo que es el cuerpo, de esa forma más adelante ya articular con las oraciones. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la anatomía humana, ¿no? Aymara podemos decir, Haqi hanchinaka, haqi hanchinaka, eh, lo que básicamente decimos en Aymara es que estas partes del cuerpo se encuentran en la parte interna, ¿no? Muchas veces no se puede ver, ¿ya? Entonces, igual vamos a decir acá en Chinaca, pero que en este caso nos referimos a lo que se encuentra en la parte interna de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que es el lehui, cerebro, ¿no? El seso que llamamos, sería lehui. Luego tenemos lajra, que sería la lengua. Por eso algunos también relacionan con lo que es el idioma, ¿no? Lengua, lajra también es, ¿no? Naimar lajra tarsusi, ¿no? Entonces, lajra es lengua. Chuima es corazón. Sin embargo, chuima en sí es lo que es los pulmones, ¿ya? El corazón se dice yoko, ¿ya? Pero indistintamente en la actualidad se conoce más por lo que es el corazón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si dijera, o sea, algunos utilizan, por ejemplo, para hacer algunos piropos, ¿no? Entonces, yoko walimontam, ¿no? Entonces, yoko suena medio, no suena muy bien, no suena bonito, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que se le utiliza chuima como corazón, ¿no? Entonces, también es válido utilizar chuima como corazón, ¿ya? Huila, sangre. Malca, garganta. Jipilla, intestino. Ahora podemos tener intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad?
Ahora, cuando quiero diferenciar en ambos casos, por ejemplo, quiero decir intestino delgado, entonces solamente añado la palabra delgado en aymara, que sería huichusa, ¿no? Entonces voy a añadir por delante. Entonces voy a decir huichus jipilla y ya estoy diciendo intestino delgado. Ahora quiero decir intestino grueso, y grueso en aymara es turu, ¿no? Entonces voy a decir turu jipilla, intestino grueso. Generalmente esto hablan de esa forma, por ejemplo, cuando venden vísceras de algunos animales en algún mercado, ¿no? Que principalmente proviene del área rural, ¿ya? Patanca, que sería la panza, kiucha, que sería el hígado, chaca, que sería el hueso, jarapi, que sería la costilla, maimuru, que sería el riñón, ¿ya? Puede haber muchos más, ¿no? Aquí solamente están algunos que básicamente hemos considerado tal vez importantes eh, en cuanto a lo que es la anatomía humana, ¿ya? Si quieren saber más de algunos en específico, escriban al chat y yo les voy a responder con gusto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar una vez más, ¿ya? Lejwi, cerebro, Lajra, lengua, Chuima, corazón, Huila, sangre, Malca, garganta, Jipilla, intestino, Patanca, panza, Kiucha, hígado, Chaca, hueso, Jarapi, costilla, Maimuru, riñón. Entonces con eso hemos terminado básicamente lo que es el cuerpo humano. Les pido a cada uno de ustedes que puedan repasar y obviamente aprenderse tal vez los más importantes, porque más adelante vamos a aprender a conjugar ya en oraciones. Entonces, por lo tanto, es importante saber el vocabulario. ¿Ya? Entonces, hasta aquí con el avance de este tema.